calles vacías desde las 6 de la tarde, una niebla que no levanta en todo el día, chimeneas humeantes y olor a lumbre por todos lados. Podría parecer el principio de una historia de miedo, pero nada más lejos de la realidad. Estas imágenes pueden verse a diario hoy en día en muchos pueblos. Como dice Nunciancín en su libro Así es la vida, las tardes oscurecen pronto y no hay mucho que hacer. No es fácil llevarlos si no estás acostumbrada. Dicen a los veraneantes que alguien no es del pueblo hasta que no ha pasado un invierno entero allí. Y ella puede decir orgullosa que es de pueblo, porque ha pasado muchos inviernos en el suyo, en Ollobarren. Hace algunos años, Nunci regresó a la casa de su infancia para cuidar de sus padres y allí volvió a encontrarse con recuerdos de vivencias pasadas. Unas historias que decidió dejar por escrito para ilustrar cómo era la vida de las últimas generaciones que nacieron y murieron en el mundo rural antes del éxodo a las ciudades. Una obra que nos ofrece un fiel retrato de Tierra Estella y de sus formas de vida en la época de la pre- y de la posguerra, y de la que nos va a hablar hoy su propia autora. Nunciancín, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por tu obra, porque en poco más de 100 páginas has sabido contar una historia que nos lleva desde la actualidad a tus antepasados, contando historias de pueblo, como llamo yo, pero dejando un pequeño legado para las generaciones actuales y también para las generaciones futuras, para que sepan cómo vivieron pues, sus abuelos, no solo los tuyos, sus abuelos, sus bisabuelos, sus antepasados. Pero empecemos por el principio. Cuéntanos, ¿quién es Nunciancín? Para quien no te conozca, cuenta. Hola, buenas. Bueno, pues soy Nunci, nacida en Ollobarren, un pueblo pequeño de Tierra Estella. Pertenece al Valle de Metauten y está debajo de la Sierra de Lóquiz. Digo nacida porque en aquellos tiempos aún se tenían los hijos en el pueblo y allí pasé mi infancia. ¿Y cuándo y por qué decidiste irte a Pamplona a vivir? Bueno, yo no decidí, pues a los 10 años ya tuve que salir. Aunque teníamos escuela en el pueblo, pues en aquellos tiempos igual estábamos 20 chicos y un solo maestro para todas las edades. Y si quería seguir estudiando, pues había que salir a la ciudad o a colegios internos. Y ahí es donde me metieron en un colegio interno, en Pamplona, y allí pues seguí estudiando. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste, tengo que volver, tengo que regresar al pueblo, tengo que ir a cuidar a mis padres, sí o sí, tengo que dejarlo todo? Cuéntame. Bueno, fue cuando mis padres, que ya estaban rondando los 90 y seguían viviendo en el pueblo, necesitaban a alguien para cuidarlos. Y yo acababa de quedarme en el paro. Y una te lleva a la otra, así que se me ocurrió pues aprovechar el paro e ir con mis padres al pueblo. La verdad que pensaba que no sería mucho tiempo, pero así fue. Al final fueron 8 años. ¿Y lo más difícil de volver otra vez? ¿Qué fue para ti? Pues lo más difícil de volver, pues en principio pues lo notó todo, porque era dejar todos mis hábitos de Pamplona y volver al pueblo. Hasta el cuerpo lo notaba, porque claro, la alimentación... Estarías más descansada, ¿no? También. Pero la alimentación, solo la alimentación, las verduras de la huerta, que no se comía otra cosa, y yo qué sé, todas cosas sencillas, pues eso, todo lo que comían los abuelos, pues para mí eso era volver a todo de la huerta, pues eso, lo noté. Pero para bien, ¿no? Sí, pero al principio, yo qué sé... Siempre tenía hambre y me comía unos platos de verdura y legumbre, pero pues es lo que... Luego siempre piensas que te falta algo, el miedo al aburrimiento, pero para el segundo invierno yo ya estaba más que adaptada. ¿Qué rutinas? ¿Qué hacías? ¿Qué solías hacer? Pues yo hacía muchas cosas. En el pueblo se te pasa el tiempo volando. Pues entre las cosas de casa a la mañana y yo qué sé, la comida, o sea, atender un poco a los abuelos. Luego a las tardes, pues siempre me gustaba salir a andar, a pasear, dar la vuelta, como se dice en los pueblos. Sí. Y tenía una prima que vivía al lado y nos íbamos. Y para que veas qué cosa es el pueblo, qué facilidades te da, pues nos íbamos después de cuando los abuelos iban a echar la siesta. Sí. Entonces, claro, la farmacéutica la farmacia tiene un convenio con el ayuntamiento que te trae la medicación de nada más llamar por teléfono.
y siempre venía a las horas de la siesta. Y yo decía, pues si me despiertan a los abuelos, pues se van a levantar y me van a liar todo. Así que con decirle a la farmacéutica, oye, pues cuando vengas, a la hora que quieras, tienes un monedero en la entrada, dejar la medicación y ya está. Oye, pues eso pues está estupendamente. Eso, facilidades de la vida de pueblo. Pues eso, ahí ha estado el monedero siempre. Todos sabían que era el monedero de la farmacia y ya está. De vez en cuando miraba yo a ver si quedaba algo de dinero para rellenarlo. Y venía, más maja que maja, venía y se llevaba, le cobraba y ya está. Y Nunci, ¿cuándo decides, mis padres, mis abuelos, mi familia tiene una historia bonita que contar y a mí me gustaría dejarla por escrito? ¿Cuándo decides tú que es el momento de ponerte a escribir Así es la vida? Bueno, yo siempre me ha gustado escuchar las historias de los abuelos, sobre todo las de mi padre. Entonces, pues las tenía ahí guardadas y en el pueblo, claro, tienes mucho tiempo para hacer de todo. Y con mi portátil, pues empecé a escribir anécdotas más que todo. Y bueno, y luego ya vi que había tantas anécdotas y decía, voy a escribir un libro, pero más que todo por la familia, por guardar un recuerdo de los abuelos. Y así surgió. Y luego, claro, se enteraron de que la familia, de que estaba leyendo y me llamaban, oye, que tienes que poner también esto, ¿te acuerdas del otro? Y yo, ¿dónde lo meto? Y bueno, así ha surgido y bueno, cada día más ilusionada y al final pues vi que había tema. Y luego eso, tengo un hijo que sabe escribir y yo a base está en Bilbao trabajando, pero yo a base de insistirle, venga, corrígemelo, y bueno, ya sacó tiempo en algunas vacaciones y me lo adornó, me lo escribió bien y bueno. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese libro? ¿Qué hay? ¿Cómo está estructurado? Pues me gustaría que los que lo leyesen se metieran en la historia de nuestros antepasados. Cómo cambia todo, solo con 2 generaciones, cómo vivían en nuestros pueblos, siempre avanzando, siempre superándose. Y seguro que el que lo lea va a gustar recordar a sus abuelos con mucho cariño y admiración por aquellos tiempos en que les tocaron vivir. También he querido recordar esas palabras que decíamos de pequeños y que hoy están olvidadas, como bolindia, que se llamaban los columpios, que hoy en día nadie sabe, bochincha, escolinchar, y eso me hacía mucha ilusión el recordarlas. Y bueno, sé que hay alguna otra más, pero que ya estaba el libro hecho, ya no la he podido meter. Pero sí, son palabras que ahí estaban y de pequeños las usábamos mucho. Ahora ya suena chino todo eso, pero bueno. Y de todas las historias que te contaban tus padres, tus abuelos, has recogido varias, pero me gustaría que me dijeras cuál es tu preferida, con cuál te quedas. Dices, pues esta historia o esta anécdota o esto que me contaron, la verdad que me marcó o me gustó mucho. Bueno, más que la que me gustó, fue la que más les marcó en esa generación, fue la guerra. La guerra les marcó bastante, lo pasaron mal y siempre estaba presente en todo. Muchas veces decían mis padres, que no tengáis que vivir una guerra, o sobre todo cuando no aprovechábamos la comida. Mi madre siempre decía, hambre tenéis que pasar para que sepáis aprovechar la comida. No sé, yo sé que siempre estaba ahí eso presente. Sí. Y eso, la guerra es lo que más... Yo también soy de pueblo, viví hasta los 18 años más o menos en un pueblecito de Salamanca y cuando empecé a leer tu libro me sentí como muy identificada, porque cada vez que regreso a él, sobre todo en invierno, me vienen pues los recuerdos de las largas tardes de invierno, sobre todo desde octubre a marzo, es como que llega el invierno de verdad a los pueblos. Durante el tiempo que estuviste en el pueblo cuidando de tus padres, ¿cómo matabas el tiempo? Aparte de dar los paseos en casa, ¿cómo matabas el tiempo? ¿Eras de las de me voy a poner a ver la novela? Matar el tiempo, yo siempre he sido muy activa. Y
Y al principio, pues eso es lo que me daba miedo, porque claro, ¿qué voy a hacer yo en el invierno? Porque en el verano no hay ningún problema. Está el banco de la calle y ahí estamos todos. Pero en el invierno, pero bueno, yo como soy muy activa siempre hay algo que hacer. Hombre, hasta les hice un teatro un invierno a los niños, había 3. Bueno. Y mi nieta venía en Navidades y les preparé un teatro de marionetas. Me lo pasé. Hice entre que hacía el escenario, me inventaba el cuento. Y luego, claro, coges la casa del ayuntamiento y ahí pues fuimos todos, 4 gatos que había, pero bueno, fuimos todos. Todo el pueblo. Pero solo de ver cómo impliqué a los jóvenes para que harían los personajes. Luego los 3 críos, cómo se lo pasaron viendo las marionetas. Y todo el pueblo allí, pues son momentos que no se necesita nada más. Luego me puse a hacer chaquetas vascas, no tenía ni idea de hacer escudos, pero bueno, había tiempo y hacía y deshacía. Y bueno, parece que los hijos han quedado contentos. Y yo qué sé, muchas cosas. Y en el invierno siempre tienes, en todo el otoño, toda la fruta para embotar, todos los pimientos, todo. Y bueno, se pasa rápido. Que no te aburres, se pasa rápido el invierno. Y llega el verano. Y yo también recuerdo cuando vivía en el pueblo que estábamos deseosos de que llegara esa época. La época de verano, pues que se llenaban las calles, el pueblo tenía vida, porque al final los pueblos en verano sí que es verdad que se llenan de vida. Hoy en día también sigue pasando. Pues en invierno los pueblos se quedan muy vacíos, en verano la gente regresa al pueblo, empieza la vida en las calles y hay gritos, hay risas, eso sí, menos durante la siesta, como tú dices, que es sagrado en los pueblos, la siesta es sagrada. Incluso por las noches los pueblos tienen mucha vida, es verdad. Sí. En verano los pueblos tienen mucha vida. ¿Qué le dirías a todos aquellos que solo acuden a los pueblos en temporada de verano? Pues en el invierno yo les diría que se está bien, que la calidad de vida no tiene nada de comparación con la ciudad. Siempre que no llueve casi, siempre que no llueve se sale a la calle, puedes tener el puchero en la cocina y estar en la calle el ratito de sol que ha salido y atender a todo. Y se está bien y siempre hay cosas que hacer. En un pueblo tampoco hay soledad, porque todos los vecinos nos conocemos, todos sabemos dónde están y eso, y aunque haya 4, pues siempre están ahí y no hay soledad. Lucy, estamos ya a punto de acabar la entrevista, pero me gustaría que la cerráramos con un pequeño punto reivindicativo. Está claro que nuestros pueblos están muriendo poco a poco y que desde las instituciones pues sí que se debería hacer un poquito más, que deberían poner más interés en las zonas rurales para intentar frenar, por ejemplo, la despoblación. Si tuvieras delante a alguien que tuviera el poder de acabar con el éxodo rural, ¿qué le dirías o qué argumentos les presentarías para decirles que la vida en el pueblo, aunque sea en invierno, merece la pena y merece ser defendida? Pues que no hace falta hacer mucho, solo animar y ponerle las cosas igual más facilidades, pues yo qué sé, implicarse en pequeñas cosas. Hoy en día todos los adelantos modernos que tenemos pues nos sirven, hay coches, hay móviles, pero lo que falta es trabajo. Si alguien pues quiere, yo qué sé, estoy porque algún taller, alguna cosa comarcal, que puedas tener un trabajo cerca de casa y luego facilitar pues yo qué sé, que las viviendas y que se puede en un pueblo, pues pones tu huerta, pones cualquier cosa y eso es mucho mejor, mucha más calidad de vida que en la ciudad. Pero eso, si necesita el trabajo es muy importante y si no hay trabajo pues la gente no puede ir. Sí, hemos hablado un poquito así como de broma para la segunda parte del libro, pero ¿tienes algo en mente? ¿Estás pensando en oye, pues igual sigo escribiendo? No, pero cuando hablo con gente que ha vivido de nuestra edad,
que ha vivido en pueblos y recordando, yo es que me quedo con ganas, lo que pasa es que me ponía a escribir y yo decía, no, voy a desconectar mi infancia y lo voy a ir a lo que voy a saber la historia del abuelo. Pero en nuestra infancia las cosas que teníamos, y nos reíamos porque solo los chicles esos cuando venía el de Ancín, nos compraban un chicle, nos duraba toda la semana el chicle, eso. Y luego, claro, y todos los pueblos era lo mismo, el de Ancín. Y un chicle que duraba le cambiábamos de color con minas. Nos metíamos minas de pintura en la boca y masticábamos. Luego a la noche lo metíamos en una taza con azúcar. Y ahí yo decía que no sé cómo no nos moríamos. Pues oye, historias que pueden dar para otro libro, esas historias. Pues nada, Nunci, por ahora, desearte muchísima suerte con este libro, con Así es la vida. Deciros que se puede comprar en la página de la editorial Círculo Rojo, ¿verdad? Lo tengo también en la librería de Estella y Rinchi. Y ahí le voy dejando y en el Museo de la Trufa de Ollobarren o de Metauten también he dejado libros. Si alguien quiere, ahí en el pueblo me han comprado. En la biblioteca de Allegui también tenemos un ejemplar para prestar. Eso es. Y bueno, que el que quiera, pues eso. Recordamos eso, tu email, por si quieren poner en contacto contigo, es aancin.07@gmail.com. Y nada más, Nunci, que así es la vida, que unos van, que otros vienen y lo que siempre nos quedarán son los recuerdos. Así que, Nunci, pues nada, muchas gracias por dejarnos esos recuerdos por escritos de tu familia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.